¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Hoy hablaremos sobre algo muy importante. ¿Cómo recuperar a tu esposa? Pues aquí las reglas. Empecemos. ¿Cómo recuperar a tu esposa? Te preguntas. ¿Cómo hacer que tu esposa te ame de nuevo? La sensación de darte cuenta de que puede haber terminado para siempre puede ser verdaderamente perjudicial para tu ego y tu autoestima. Al igual que la mayoría de los fracasos en la vida, comprender que tu esposa te dejó puede hacerte caer en un espiral negativo que conduce a la depresión, o puede ser una gran llamada de atención y un catalizador del cambio en ti. Entonces, después de un divorcio o una ruptura, las personas pueden darse cuenta de sus errores y optar por demostrarle a su ex que realmente pueden cambiar trabajando en sí mismos para convertirse en mejores parejas, mejores seres humanos, o pueden optar por ahogarse en sus penas y no hacer nada. ¿Qué camino tú tomarás? ¿De verdad quieres hacer las cosas bien y salvar tu relación? Porque de hecho, es posible hacer que tu esposa se vuelva a enamorar de ti, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Se dice que somos lo que hacemos repetidamente, y entonces tu esposa te ve actualmente en base a tus acciones pasadas. Cambia lo que haces y a su vez cambiará la forma en que ella te percibe. Para hacer que tu esposa te ame de nuevo y vuelva a ti, debes entender qué hiciste o no hiciste exactamente para llegar a este punto. Tu esposa te amó una vez. Pudiste inspirarla y de una forma u otra convencerla de que podían ser felices juntos, así que haz que eso suceda de nuevo. 1. ¿Es posible enamorarte y desenamorarte de alguien? Si tu objetivo es hacer que vuelva a enamorarse de ti, o incluso que algún día vuelvan a estar juntos si ya están separados, tienes que volver a ponerte de pie rápidamente para inspirarla nuevamente y volver a ser atractiva a sus ojos. Es común que las personas se enamoren y se desenamoren de su pareja. Tienes afecto por tu pareja y la amas, pero a veces las personas pueden desilusionarse con su relación o simplemente frustrarse con sus circunstancias actuales. A veces la frustración que experimenta tu pareja ni siquiera se relaciona con lo que está pasando en la relación. Puede estar relacionado con una sensación general de infelicidad, por ejemplo, con su vida en general, su trabajo, incluso una crisis de mediana edad. Simplemente te ves metido en todo este lío y ella simplemente no puede disociar una cosa de la otra. Este tipo de dinámica puede ser bastante común, especialmente en los matrimonios. Después de un tiempo, las personas tienden a dejar de esforzarse en su relación o de descuidar a su pareja. Esto causa que tu pareja deje de imaginar un futuro en el que pueda sentirse plena y feliz contigo, porque la has descuidado, porque se ha descuidado la relación, por lo que decide alejarse del matrimonio o la relación también. 2. ¿Cómo hacer que tu esposa te ame de nuevo cuando pierdes toda esperanza? A ver, por favor, comprende que todo el mundo tiene la tendencia de ver el vaso medio vacío después de una ruptura o divorcio. Tus miedos e inseguridades se apoderan de ti e imaginas el peor desenlace posible, que no es volver a estar con la persona que amas. Sigues pensando, quiero recuperar a mi esposa, pero te entra el pánico y te sientes casi paralizado. Pero la mayoría de las veces, cuando a las personas se les brinda alguna perspectiva y orientación, rápidamente se dan cuenta de que no han intentado hacer todo lo posible para hacer las cosas bien. Además, rápidamente comenzarás a sentirte empoderado porque obtendrás una nueva perspectiva sobre tu relación. Tercero, ¿quieres respuestas? ¿Quieres saber exactamente cómo recuperar a tu esposa? Mírate en el espejo y hazte las preguntas correctas primero. Necesitas saber dónde salieron mal las cosas para no cometer los mismos errores en el futuro y tener un plan claro para hacer las cosas bien. Recuerda, si tu esposa dice que no te ama, lo más probable es que realmente dice que está desilusionada y que no puede imaginar un futuro en el que puedan ser felices juntos. Eso es diferente al no amarte. Demuéstrale lo contrario y observa cómo se vuelve a enamorar de ti. Incluso si está enojada, decepcionada o incluso herida, si cometiste errores, todavía tiene algún tipo de emoción por ti. La clave para que las cosas funcionen es inspirarla, para que te conviertas una vez más en ese hombre del que se enamoró al comienzo de tu relación. Esto es fundamental para recuperar a tu esposa. Inicialmente, tu único enfoque debe ser comprender dónde salieron mal las cosas, qué causó que ella se sintiera frustrada y desilusionada. Una vez que hayas identificado tu error,
estarás en una posición privilegiada para demostrarle con el tiempo y mediante acciones específicas que has evolucionado y que de hecho puedes hacer feliz a tu esposa. 4. Tu mentalidad. Tu mentalidad puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo en el proceso de descubrir cómo recuperar a tu esposa. Al igual que con la mayoría de las cosas en la vida, si estás convencido de que puedes lograr este objetivo y si tienes un plan claro con el apoyo adecuado en el camino, puedes recuperar a tu esposa. Pero si te falta confianza y sientes que no eres lo suficientemente bueno, puedes crear una falsa realidad y nunca posicionarte para el éxito. Sin embargo, tener un sentido renovado de esperanza y creer en ti no es lo suficiente porque faltan cosas aquí. Si esperas volver con tu pareja de forma permanente, deberás averiguar las verdaderas razones detrás de la separación o el divorcio. Te repito, la mayoría de las personas sienten que saben qué salió mal, pero la mayoría de las veces las personas no son objetivas y todavía están demasiado atrapadas en su propia perspectiva y deseos. No cometas el mismo error. Deja tu ego a un lado y asegúrate de comprender dónde le fallaste a tu esposa y por qué ahora te encuentras en esta posición de querer recuperarla. 5. Toma la visión a largo plazo para realmente recuperar a tu esposa. Te explico. Debes prepararte para una maratón, ya que no sabes dónde estará la línea de meta. No tomes atajos ni trates de acelerar el proceso de volver a estar juntos. De lo contrario, corres el riesgo de chocar con una pared en el camino y tener que comenzar de nuevo desde el principio. Es esencial que tus emociones no saquen lo peor de ti en el camino. Buscar volver con tu ex puede ser realmente una montaña rusa de emociones, y si no tienes una hoja de ruta, corres el riesgo de perderte o desviarte del rumbo. Esa es una de las muchas razones por las que siempre pongo mucho énfasis en desarrollar acciones bien diseñadas cuando entreno a personas uno a uno. Entiendo el valor y la necesidad de saber a dónde vas y la importancia de poder ver los próximos pasos. Mentalmente, realmente ayuda cuando sabes claramente lo que viene después. En este punto, ya deberías comenzar a tener un sentido renovado de esperanza. Puedes hacerlo con nuestros consejos y ya la has conquistado antes, piensa en ello. Así que lo más probable es que puedas volver a hacerlo si te transformas de nuevo en la persona que la inspiró al comienzo de tu relación, mientras le demuestras en el camino que has aprendido de tus errores, sobre todo errores pasados y transgresiones. 6. ¿Cómo recuperar a tu esposa si has cometido grandes errores? Si tu relación está al borde del abismo o si te estás divorciando en este momento, probablemente signifique que has cometido errores que ella dejó en el camino. No importa cuán grandes hayan sido esos errores, nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas y evolucionar como persona y como pareja. Tu esposa no está lista para perdonarte, pero probablemente sea porque aún no has evolucionado ni cambiado. Ella todavía tiene la misma imagen del viejo tú grabada en su mente, y tu objetivo será cambiar esa imagen. A veces la gente se acerca a mí ya derrotada porque realmente lo ha estropeado todo. En este tipo de situaciones la gente me dice: Luis, si crees que esto no es salvable y no tengo ninguna posibilidad de recuperarla, házmelo saber. Lo gracioso es que el primer paso para descubrir cómo conquistar a tu esposa o reconquistar a tu esposa es una cuestión de mentalidad. Recuperar un sentido de esperanza y ver la luz al final del túnel. Esas personas son algunas de las más exitosas en recuperar el corazón de su pareja. Ese es el camino y la forma. Pero queremos ayudarte más en el proceso para que no cometas errores en el camino. Y hemos creado una guía de inicio justamente para evitar que cometas errores en el proceso de reconquistar a tu expareja. En la descripción de este video tienes el acceso libre e inmediato. Un abrazo, cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta y comparte y hasta el próximo video.